Debes saber que cuando la gente se propone hacer cambios en su estilo de vida, el 92% de las veces que lo intentan fracasan. Esto significa que si tú quieres mejorar tu forma física, si quieres optimizar tu estilo de vida, quizás apuntándote a un gimnasio, quizás saliendo a correr, quizás simplemente saliendo más a caminar, lo más probable es que acabes tirando la toalla. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Será mi falta de fuerza de voluntad? ¿Será la escasez de motivación? Bueno, pues parece que hay una respuesta además bastante más sencilla y además una respuesta que la ciencia parece respaldar. ¿Quieres saber cuál es esta explicación tan sencilla y sobre todo, quieres saber cómo acabar en el otro 8% de la gente que sí que consigue implementar nuevos cambios en su estilo de vida? Bueno, pues vamos a verlo. Y puesto que hoy vamos a hablar sobre generar nuevos hábitos, lo primero que tendríamos que hacer es evaluar los hábitos que actualmente estamos llevando a cabo, porque en función de estos hábitos veremos la necesidad de implementar unos o implementar otros. Y para ello yo te aconsejo que empieces haciendo el test del perfil metabólico, un test que puedes hacer desde fitnesslanube.com y este test te determinará en función de lo que estás haciendo actualmente, te dará unos resultados y esos resultados serán las prioridades sobre las cuales tienes que trabajar y esas prioridades dictaminarán qué hábitos tienes que construir. Así que ya lo sabes, fitnesslanube.com. Y antes de aprender cómo podemos fijar nuevos hábitos, antes de aprender a cambiar nuestro comportamiento, tendríamos que entender por qué nos cuesta tanto cambiar ese comportamiento y especialmente cuando ese comportamiento está ligado con el ejercicio físico, ya sea salir a correr, apuntarme a un gimnasio, ir a clase de aeróbic o lo que sea. Y es que a nivel evolutivo tiene sentido tener cierta inclinación, cierta tendencia hacia un estilo de vida más sedentario. De hecho, Daniel Lieberman, un experto en biología evolutiva, escribió un artículo en 2015 donde exponía: es normal y natural ser perezosos. Intuyo que los cazadores recolectores de Kalahari o del Amazonas son exactamente iguales que los americanos del siglo XXI y evitan instintivamente cualquier desgaste innecesario. Aunque un pequeño porcentaje de la población usan el ejercicio físico como medicina, la mayoría de la gente se comportan justo como hacían nuestros ancestros, ejercitándose solamente cuando es necesario o cuando es divertido. Y en este artículo, Lieberman también explica cómo el instinto natural de preservar la energía tiene tanto sentido, porque de hecho nuestros ancestros, nuestros antepasados, no tenían la comida garantizada, es decir, no siempre podían comer, de tal forma que intentaban preservar la máxima energía que pudieran porque no sabían cuándo podían reemplazar esa energía. Y si nos fijamos, este comportamiento es exactamente igual que en cualquier animal. De hecho, si observáis el comportamiento, por ejemplo, de los perros callejeros, que cada vez hay menos perros callejeros, especialmente en las ciudades, aunque creo que en Sudamérica hay un problema además bastante grave con esto, pero en cualquier caso, por ejemplo, por aquí cerca veo pues algunos perros callejeros que no se dejan coger y tengo pues relativamente bastante experiencia con perros de este estilo, trabajo bastante con perros y estos perros, por ejemplo, nunca los vais a ver corriendo de un lado para otro o persiguiendo palos o persiguiendo ciclistas o saliendo detrás de la gente corriendo, no los vais a ver así. Los vais a ver normalmente tumbados, echados, caminando, relajados, tranquilamente y esto es por una razón. Y luego, por otro lado, cuando sales tú con tu perrito de raza, tu perrito consentido y humanizado, lo vas a ver que se vuelve loco. Le ladra a todas las cosas, persigue los palos, las pelotas, sale detrás de los ciclistas, se pelea con otros perros. Esto no lo vais a ver en ningún perro callejero, sencillamente porque los perros callejeros intentan preservar la máxima energía posible. De esta forma evitan el confrontamiento, no los vas a ver que se acerquen a ti con intención de atacarte, a no ser que sea una manada de perros o lo que sea, pero lo normal es que si es un perro solo, va a huir, se va a ir, no va a querer confrontarte, no va a querer enfrentarte, sencillamente porque sabe que eso requiere un gasto energético que no sabe cuándo va a reponer. Y es lo mismo que nos ocurría hace muchísimos años cuando no sabíamos si el esfuerzo que íbamos a hacer iba a poder ser reemplazado con energía nueva que pudiéramos introducir en el cuerpo. Por tanto, estos instintos han seguido con nosotros durante todos estos años. Lo que ha cambiado no han sido los instintos, ha sido el entorno. Ahora es un entorno mucho más cómodo y ahora tenemos al menos la garantía de que nos vamos a sentar a la mesa, nos vamos a sentar a comer, vamos a cenar y vamos a tener recursos al menos para sobrevivir y al menos en el mundo desarrollado. Esto significa que ahora somos mucho más cómodos y que siempre tendamos hacia la solución, la alternativa más cómoda.
Por eso cuando vamos a un centro comercial tenemos la tendencia a subir por las escaleras mecánicas a pesar de que las escaleras tradicionales están ahí justo al lado. Y lo mismo ocurre con los ascensores. Siempre tenemos la tendencia a subirnos en el ascensor a pesar de que las escaleras tradicionales están justo al lado, pero siempre solemos tender hacia la opción, la alternativa más fácil. Y de la misma forma, si podemos evitar ir al gimnasio, si podemos evitar salir a correr, si podemos evitar salir con la bici, lo vamos a hacer porque nuestro instinto quiere preservar esa energía, aunque ahora en este entorno no sea tan relevante preservar la energía. De hecho, nos sobra energía por todos sitios. Por tanto, tenemos el mismo instinto, pero hemos cambiado radicalmente el terreno de juego, hemos cambiado el tablero donde estamos jugando. Y en este artículo, Lieberman también habla de que sería interesante tener un aliciente, un incentivo para hacer ejercicio físico, ya que si no es así, si no tenemos este aliciente será mucho más difícil, ya que de forma instintiva siempre solemos tender hacia la opción más cómoda, es decir, hacia no hacer ejercicio físico en busca de preservar la máxima energía posible. Y yo siempre pongo el mismo incentivo, el mismo aliciente. Y el aliciente es que dentro de unos años no tengas que depender de un extraño para levantarte de la taza del váter. Me parece que no hay mayor aliciente que este, porque al final el ejercicio físico es una forma de alargar tu vida útil y de darte más independencia. Porque siempre digo lo mismo, al final no puedes pretender que dentro de unos años sigas haciendo lo mismo que haces ahora si no haces nada para que lo puedas seguir haciendo. Al final tienes que esforzarte en ello y si quieres una vida más independiente, si quieres una vida, digamos, más longeva o al menos que el tiempo que vivas lo vivas mejor, el ejercicio es la mejor medicina para ello. Pero en cualquier caso, ¿cómo podemos evitar todo esto? ¿Cómo podemos evitar esa tentación, ese instinto de preservar nuestra energía, de quedarnos tumbados en el sofá? ¿Y cómo podemos crear nuevos hábitos que estén orientados principalmente al tema del ejercicio físico? Pues bien, lo primero que tenemos que entender es que la mayor parte de la gente entiende hábito de una forma errónea o al menos de una forma no del todo correcta. Porque a menudo la gente entendemos como hábito aquello que hacemos de forma repetida, aquello que hacemos repetidamente. Sin embargo, los hábitos no son simplemente acciones que hacemos de forma repetida, son acciones que hacemos de forma automática y que las hacemos en respuesta o en base a un contexto específico. Por ejemplo, lavarse las manos después de ir al baño, por ejemplo, lavarse los dientes después de comer, por ejemplo, ponerse el cinturón cuando nos subimos al coche. Todo esto son comportamientos automáticos que hacemos en función de un contexto específico. Y esto significa que si quieres formar nuevos hábitos necesitas un contexto específico o al menos va a ser mucho más sencillo implementar este nuevo hábito si lo ligas, si lo unes a un contexto específico de tu elección. Y por hacer una analogía que se entienda de forma simple, digamos que los hábitos que quieres construir son como pequeños cuadros que quieres colgar. Y para colgar un cuadro tú necesitas una pared, necesitas una estructura que sea sólida, que esté bien asentada y ahí es donde vas a colgar el cuadro. No puedes colgar un cuadro en el aire, necesitas algo que lo pueda sostener. Pues bien, el hábito nuevo que quieres implementar es este cuadro y el contexto donde quieres fijar ese hábito es la pared. Por tanto, lo primero que tienes que hacer cuando quieras fijar un nuevo hábito o empezar a tener estos comportamientos automatizados con ciertas acciones, tienes que preguntarte ¿dónde lo puedo ligar? ¿Con qué puedo ligar este nuevo hábito? Y por esta razón, entre otras cosas, soy tan insistente con el tema de la rutina, de la estructura, de la organización. De hecho, en la academia la primera fase es una fase de estructura, para crear esta estructura, para crear estas paredes en las cuales puedas colgar nuevos hábitos, porque si no tienes esta estructura, si no tienes esta organización, si no tienes esta rutina, va a ser muy difícil, de hecho va a ser prácticamente imposible que puedas fijar nuevos hábitos si no los unes a nada. Por eso lo primero es crear esta estructura. Por eso insisto tanto, por ejemplo, con la regularidad en las comidas, es decir, hacer las comidas a las mismas horas, regularidad en los horarios, regularidad en los horarios del sueño, porque todos estos horarios, cuando hacemos algo de forma repetitiva, esos son las paredes sobre las cuales podemos colgar nuevos hábitos. Porque, por ejemplo, si yo quiero implementar un nuevo hábito, un nuevo comportamiento que sea ir al gimnasio, porque hasta ahora no estoy yendo, pues lo primero que tengo que hacer es preguntarme, vale, ¿y dónde puedo o con qué puedo ligar este nuevo comportamiento? Y así a simple vista se me ocurren diferentes opciones. Por ejemplo, lo más fácil es ligarlo con los horarios de comer. Si yo estoy haciendo unos horarios fijos de comer, puedo, por ejemplo, ir al gimnasio pues antes de desayunar, recién levantado, o puedo ir después de desayunar, o puedo ir antes de comer o antes de cenar, o puedo ir quizás
en el descanso para comer en el trabajo o puedo ir también al salir de trabajar. Es decir, intento ligar el comportamiento nuevo que quiero implementar con un comportamiento que ya esté llevando a cabo de forma natural. Y de esta forma es mucho más fácil, es mucho más sencillo que me pueda adherir a este nuevo comportamiento. Así que si quieres empezar a mejorar tu forma física, lo primero que tienes que hacer es determinar qué hábitos tienes que implementar. Y para ello te vuelvo a extender la invitación de hacer el test del perfil metabólico en fitnesslanube.com, porque ahí, en función de tus resultados, tendrás una serie de prioridades y una serie de hábitos que tendrás que implementar. Y una vez que determines cuáles son estos hábitos, lo que tienes que hacer es intentar fijar estos hábitos a otras acciones, a otros comportamientos que ya estés llevando a cabo de forma automática en tu día a día. Y de esta forma será mucho más fácil colgar ese cuadro en esa pared sólida, esa pared ya asentada que suponen otros hábitos que ya estás haciendo actualmente de forma automática. Y lo bonito de esto es que con el tiempo ese nuevo cuadro que estás colgando en una pared se convierte a su vez en una pared sobre la cual colgar lo que sea. Por ejemplo, imagina este ejemplo que he puesto de apuntarme a un gimnasio. Al principio, apuntarme a un gimnasio es complicado y por eso intento ligarlo a otro comportamiento que me sea mucho más sencillo. Sin embargo, con el paso del tiempo va a ocurrir lo contrario. El gimnasio va a ser la pared sobre la cual poder colgar nuevos comportamientos. Por ejemplo, imagina que me quiero sacar el carnet de conducir y quiero ir a la autoescuela. Pues, ¿qué hago? ¿Cuándo voy a la autoescuela? Este comportamiento que tengo que empezar a implementar. Bueno, pues puedo ir a la autoescuela cuando salga del gimnasio y ahora estoy utilizando el gimnasio como esa pared, como esa base sobre la cual insertar un nuevo comportamiento automatizado. Y así es como se construyen nuevos hábitos, o al menos es la forma más simple, la forma más fácil de implementar nuevos comportamientos que tú quieres dejar arraigados en tu estilo de vida y repetirlos de forma automática. Y si hoy hemos hablado de automatismos, la semana que viene vamos a hablar de un tema también muy interesante como son los entrenamientos funcionales. Un tema que cada vez se está perturbando más, así que la semana que viene vamos a hablar claro sobre todo esto y si te ha gustado el episodio de hoy, pues como siempre, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito porque como digo, la semana que viene tenemos también un tema muy, pero que muy interesante. Pero esto será dentro de 7 días, será la semana que viene. Hasta entonces, hasta luego.